Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, cordial y caluroso saludo para todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de nuestro programa Vanguardia Obrera. Saludo cordial a los compañeros del equipo técnico. Bienvenida, compañera Adela. Buenas noches a nuestros seguidores, a los compañeros de mesa, al equipo técnico y bienvenidos a nuestro programa número 100 de Vanguardia Obrera. Bienvenido, compañero José. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa, a los compañeros del equipo técnico y a los compañeros que ya nos acompañan en esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de las convulsiones en el mundo y la Internacional Comunista. Bienvenidos a todos. La agudización de las contradicciones en el mundo, preparativos de guerra imperialista, fortalecimiento de partidos y crisis política en diferentes países, crisis medioambiental, la dura situación de la clase obrera y los pueblos del mundo y su lucha incesante, exige de la organización de los comunistas para enfrentar tal situación. Bienvenidos a nuestro episodio 100 de Vanguardia Obrera. Bueno, ya tenemos algunos saludos de algunos amigos aquí en el chat que más adelante los estaremos mencionando. Para el caso de hoy, que vamos a hablar sobre las convulsiones en el mundo y la Internacional Comunista, siempre es bueno y recomendable de vez en cuando mirar el bosque para ubicar mejor el papel que ocupa el árbol dentro de él. Y qué mejor ocasión que hoy en nuestro programa número 100, que con mucha alegría presentamos con su grata compañía. Y siéntanse ustedes, todos los que nos acompañan ya, muy orgullosos de hacer parte de esta edición, que no es nada fácil de lograr en medio de tantas dificultades. Este programa número 100, además que sirva para enviarle un saludo muy especial a quienes en algún momento nos han acompañado en esta mesa de trabajo. Los extrañamos y aquí los esperamos con los a conocer sus opiniones. Siempre que quieran venir, estas puertas están abiertas para ustedes. Renovar nuestro compromiso de ser mejores hombres y mujeres, de lucha por la destrucción del capitalismo y por la construcción de un mundo mejor para todos, el mundo de la dictadura del proletariado. Hoy vamos a hablar aquí con los compañeros, entonces quiero darle primero que todo la palabra al compañero José. Bueno, yo creo que para empezar el tema de hoy es necesario ubicarnos en medio de qué situación estamos. Es indudable que se presenta desde hace ya varios años, más exactamente desde el 2008, una crisis económica del capitalismo mundial, reconocida pues por todo, incluso por los analistas de la burguesía y el imperialismo. Y aunque algunos dicen que la crisis ya se superó, por la apariencia que tiene recuperaciones temporales y en algunas ramas de la producción o en algunos aspectos, sin embargo se ha mantenido y no ha salido de ella. Este es un sistema que se está muriendo en medio de la crisis más grande y más profunda en toda su historia. Y es en medio de esa situación que se presentan las convulsiones de un sistema que se está muriendo,
que se está descomponiendo y se está pudriendo en medio de la salsa de sus contradicciones, insalvables. Pero bien, la crisis económica y esta en particular, las crisis siempre han existido, antes eran cada 10 años las crisis económicas del capitalismo, pero en la época imperialista se han agudizado y en los últimos tiempos, haciendo que las crisis se presenten más seguidas y más prolongadas en el tiempo. Es decir, da la apariencia de que fuera una crisis única en medio de recuperaciones muy leves. La causa más profunda de las crisis económicas del capitalismo están en la contradicción fundamental de este sistema. ¿Y cuál es esa contradicción fundamental? La sociedad capitalista solamente puede funcionar produciendo mercancías y esas mercancías se producen de manera socializada y planificada en las fábricas, en los distintos departamentos e incluso ahorita en la época de los monopolios, desde la planificación de dónde se recogen las materias primas, cómo se transportan, hasta dónde se procesan y cómo se circula el producto terminado a los distintos continentes, se hace de la manera más planificada y perfecta posible. Sin embargo, la apropiación de ese trabajo social mundial es concentrado y acaparado por un puñado de parásitos monopolistas, imperialistas y de los capitalistas en los distintos países. Esa es la contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. Es decir, el mundo trabaja, 8.000 millones de seres trabajan para un puñado de capitalistas ociosos. Y esa es la contradicción más básica de todo este sistema. Y la solución la única solución posible de esa contradicción es darle el carácter social a la propiedad. Es decir, que deje de ser propiedad privada y pase a ser propiedad de la sociedad que produce la riqueza social mundial. Y eso es lo que se llama el socialismo. Y para eso es necesario hacer la revolución proletaria mundial. En eso consiste pues una crisis y que se conoce en la ciencia económica del marxismo como crisis de sobreproducción. Es decir, no solamente se enfrenta a ese carácter, sino que además, producto de ese carácter, de esa contradicción entre la producción social y la apropiación privada, se reproduce como contraposición entre la organización de la producción y la anarquía de la producción, la planificación, la organización de la producción en cada parte o aspecto del trabajo, con la anarquía de la producción en la sociedad en su conjunto, es decir, el enfrentamiento entre los monopolios y los capitalistas de sus mercancías, de esas mercancías que producen, que no se producen para satisfacer la sociedad mundial, sino en el apetito de ganancia de todos los capitalistas, y entonces se ven enfrentadas en el mercado mundial. Ese enfrentamiento a su vez lleva a otra ley inherente pues al sistema, y que es la necesaria cada vez más tecnificación, ampliación y un crecimiento exponencial de la producción, cada vez más tecnificada, cada vez más perfecta, pero que a su vez arroja todo el tiempo, cada tecnificación saca un montón de trabajadores de la producción y genera un ejército de reserva. Es decir, una parte es molida en las fábricas, mientras otra parte es arrojada pues al arroyo. Y se manifiesta entonces en la sociedad, en el conjunto, como una crisis de sobreproducción. Y es una crisis de sobreproducción relativa. ¿En qué sentido?
en que toda esa producción social mundial no encuentra en la sociedad la gente que pueda, a pesar de que la produjo, disfrutar de lo que produjo. Es decir, el capitalismo castiga a la clase, a esa mayoría de la población, por haber producido demasiado. Y entonces sobran mercancías, y sin embargo la sociedad que necesita comer, que necesita vestido, que necesita calzado, no puede acceder a lo que ella misma produjo. Y en eso consiste la crisis económica, y eso hace que exista una rebelión de esas fuerzas productivas. Las mismas, las fábricas, los medios de producción, exigen que pasen a ser dirigidos y controlados por la sociedad trabajadora, y a su vez los propios trabajadores, la principal fuerza productiva de la sociedad mundial, también se revela en todas partes del mundo. Huelgas. Y no puede ocasionar otra cosa que huelgas, manifestaciones, rebeliones, levantamientos, como los que hemos visto desde esa época hasta ahorita. Y ahorita la estamos viviendo en distintas partes del mundo. De ahí se desprenden entonces asuntos producto pues de esas contradicciones que se manifiestan y que son o que tienen su causa en la crisis económica, que tiene esas cosas tan profundas como la exigencia de que este sistema no da más y que necesita el salto al socialismo, a una nueva sociedad con unas relaciones sociales distintas, agudiza otros problemas que se ven y son muy graves, tales como la crisis social que ahorita sacude al mundo. Una crisis social que es la manifestación más inmediata de todas las desgracias que le ocurren a la clase obrera y a los trabajadores por haber producido demasiado. Que se manifiestan como una migración creciente, un desempleo, en primera instancia decía, un desempleo creciente en todo el mundo, que es aterrador. Ahorita mismo se habla de, y no es únicamente de los países oprimidos, aunque indudablemente en algunos tiene unas características especiales, pero que se manifiesta en todos los países, incluso en los países imperialistas. Estados Unidos con casi o superior pues alrededor del 5%, en Canadá cerca del 6%, en Europa lo mismo, en Francia con el más del 7%, en Inglaterra, en el Reino Unido con sobre el 5%, en España con el 12%, similar pues a lo que pasa en Colombia, que también está alrededor del 11%, por encima del 11%, es decir, en todas partes, llegando a situaciones tan terribles como la que se presenta en Sudán, con más del 30% de desempleados. Es decir, ¿y desempleo qué significa? Hambre. Y también migración, es decir, la explicación pues de ese ejército que sale de los países oprimidos hacia el norte, en Europa y en Estados Unidos, que es gigantesco. Se calculaba pues según la Organización Internacional para las Migraciones, una cosa adjunta pues a la imperialista ONU, para el 2020 se calculaban en 281 millones de migrantes en el mundo. Es decir, es más del casi el 4% de la población mundial. Una cifra que indudablemente se ha incrementado en los últimos años, del 20 para acá, y que ha ido acompañada con medidas terribles por parte de los países imperialistas, como las vallas antimigrantes, lo que están haciendo ahorita en Estados Unidos, los campos de concentración en Estados Unidos y en los países imperialistas en Europa. Y a pesar de que esa población migrante es indudablemente parte
de la clase obrera de los países imperialistas y que trabaja en condiciones inferiores a los obreros nativos. Y el asunto es de que es una fuerza poderosa que a pesar de esas condiciones inferiores y en algunas partes súper explotadas, aún así ese ejército produce y aporta 700.000 millones de dólares al año, o por lo menos era la cifra que calculaban en el 2020 esa organización, la OIT, que sirven esos 700.000 millones de dólares que envían a través de las remesas, pues todos esos trabajadores a los países oprimidos ayudan a inflar el Producto Interno Bruto en la estadística burguesa de estos países, pero que de todas maneras es una cifra importantísima, que en alguna medida mitiga el hambre y la miseria del pueblo en los países oprimidos, es decir, en condiciones aún más terribles que las que se viven en los países imperialistas y que lo produce necesariamente esa migración, no solo las guerras que se están viviendo en las distintas partes del mundo, sino las condiciones de falta de empleo, de ninguna posibilidad, ninguna oportunidad y sobre todo constituidos por, o una gran parte de ellos por la juventud. El otro aspecto tiene que ver con con lo que tiene que ver pues con una repercusión directa de eso que significa desempleo, que significa la migración, que significan los despidos y que se llama hambre, decía yo. Y en el mundo, según las propias instituciones de los imperialistas, pues de las instituciones esas que tiene la UPACE, la ONU para hacer mediciones y eso, es terrible. Hambre, incluso que en el mundo es gigantesco, es decir, hablan de cerca del 30% de la población mundial en condiciones de hambre. Y cifras que son alarmantes pues para los países oprimidos, sobre todo en África, donde llega a casi el 60% de la población de ese continente. En América Latina y el Caribe alcanza el 40.6% y en América, en Asia, alcanza por encima del 25%. Y hambre significa falta de comida y muerte por inanición. En Colombia en particular, aunque de hablar de hambre y esas cosas, las oficinas pues del imperialismo dicen que una parte de eso es producto directo de la guerra en Ucrania que encareció el trigo y no sé qué más cosas. No, eso viene de antes. Y en Colombia en particular es una consecuencia directa del desempleo, de la informalidad, que es el desempleo disfrazado, y del desplazamiento de la guerra contra el pueblo, del desplazamiento ocasionado por la guerra contra el pueblo que aún no cesa. Un informe del Programa Mundial de Alimentos, el más reciente lo hicieron ahora en febrero, dice que el año 2023 será recordado por una hambruna mundial. A finales del 2021, dice el informe, había 282 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria extrema. A finales del 2022 rondaban los 345 millones. 50 millones de personas podrían morir de hambre a principios del 23, si se sigue la trayectoria actual. Eso es del informe ejecutivo del
del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Es un programa que, según la agencia, se encarga de la asistencia alimentaria global. Y en Colombia, el informe último, presentado en marzo, es de febrero, plantea que el 30% de la población colombiana, es decir, 15 millones y medio de personas, se encuentran en una situación de hambre. Una parte en severa situación de hambre, más de 2 millones de personas en situación severa, y en situación moderada 13 millones. Hablan de que el 50% de la población está en una situación de seguridad alimentaria marginal, es decir, al borde del hambre, si se mantiene la inflación y la carestía. Y a pesar de que existe pues unos departamentos característicos pues de hambre, como la Guajira o el Chocó, sin embargo se concentra especialmente. Eso es sorprendente. El informe dice que en Bogotá hay 1,5 millones de personas en situación de hambre. En Medellín 650.000 personas. En Cali cerca de 500.000. En Cartagena 430.000 y en Barranquilla 330.000 personas. Es decir, hambre que ocasiona lo que ya sabemos: inseguridad, prostitución, delincuencia y demás asuntos, es decir, las lacras que tiene pues este sistema, pero que se incrementan, y que la burguesía encuentra pues solución a ese problema en más represión, en más militares y en más cárceles. Bueno, muy buena la exposición del compañero. Queremos saludar aquí a algunos que nos envían sus saludos. Nos dice desde Colombia Diego Enrique Páez, buenas noches. Nos saluda también Viviana Molina. Plinio, que nuevamente nos acompaña desde Brasil, desde Uruguayana, en la parte sur, si no estoy mal. Un caluroso saludo para el compañero. También muy buenas noches para Janet de Azonalpliasecos, para Sergio Frendijan. Muchas saludes. El compañero que nos escribe desde Rumania. También para Carlos Mario Cardona, buenas noches. Nos pregunta Sergio qué es lo que hay que hacer, y también él comenta que la unidad del proletariado mundial. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Nos saluda también Ompul, nos dice excelente charla, muy importante, los datos estadísticos facilitan la comprensión del tema en desarrollo. Nos saluda también Rubén Darío, buenas noches desde Bogotá, y un saludo muy especial también para Iván, que nos dice buenas noches compañeros, mi revolucionario saludo a todos los asistentes al programa, al equipo técnico y a los camaradas de la mesa, y un muy especial saludo a la camarada Adela. Oye, abre los ojos y mira, todo es una mentira alrededor. Solo ves esas putas noticias, tu cabeza en un televisor. La clase que trabaja, que lucha y no le alcanza, el sueño que murió. Bueno, ya para terminar en lo que yo tengo que aportarle pues en esta parte pues del programa, es que en una situación así, en medio de todos esos problemas, es normal que se presenten las crisis políticas, como las que estamos viendo ahorita en estos momentos en distintas partes. Las crisis políticas se presentan cuando se agudizan todas las contradicciones, y estas se concentran en el Estado y en el gobierno.
es decir, en el órgano de poder de las clases dominantes, generando un vacío de poder. Una situación que indica que las clases dominantes no pueden seguir gobernando como antes, y es una situación propicia para la lucha revolucionaria de la clase obrera y de los pueblos del mundo. Esa situación ahorita mismo se vive en Pakistán, en el Líbano, en Sudán, en Grecia, en Ecuador, y vemos pues ahorita después esa inestabilidad política general en Perú, en Chile, en Centroamérica, y hacia dónde camina también la misma sociedad colombiana. Las formas como las clases dominantes y los imperialistas resuelven estas contradicciones, que son las contradicciones entre ellos, que generan ese vacío de poder y que son agudizadas por la situación general, es recurriendo a los golpes de Estado, como sucede ahorita en Pakistán, en Sudán o en el Líbano, o recurriendo a anticipar las elecciones, como hizo Lazo en Ecuador en estos días, o cediéndole temporalmente el gobierno a un sector que saque a las clases dominantes del atolladero ante la amenaza de que la crisis política se convierta en una crisis revolucionaria. Como sucedió acá. Es decir, cuando las masas se levantan, se rebelan, como sucedió aquí en Colombia, para darle, entonces le dieron la presidencia a Petro. En Chile también, producto del levantamiento, entonces mandan y ponen a Boric, e incluso en Perú pusieron a Castillo. Pero eso es un asunto puramente temporal. De hecho, en Perú estamos viendo que ni siquiera Castillo lo tumbaron también con otra medida frente a la intención de hacer una que otra reformita. Lo tumbaron, y ahorita mismo Perú está viviendo una crisis política que no ha podido superar. Es un país en crisis permanente. Una situación propicia, decía, para que la clase obrera le dé el ataque del Estado y conquiste el poder del Estado. Pero eso requiere organización de la clase obrera, que es con lo que no cuenta la clase obrera en la mayoría de los países. Sí, bueno, hoy hay como un denominador, es crisis, 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 y efectivamente esa crisis y esa exposición que acaba de hacer el compañero José, en efecto, pues nos da cuenta de muchos problemas que se agudizan, que se exacerban producto de esas crisis. Y yo quiero centrarme en dos en especial. Uno, que es el problema ambiental, y otro, que es la situación de la mujer en medio de esta situación tan convulsionada y de crisis. Entonces, como ya se explicó, bueno, el capitalismo imperialista se encuentra en descomposición. Esa crisis del sistema exacerba y agudiza todas las contradicciones. Y la depredación de la naturaleza no es un asunto aislado, ¿no? Ya millones de personas en todo el mundo sufren los catastróficos efectos de fenómenos meteorológicos que son ya muy extremos y que se ven agravados por el cambio climático, y que se pueden ver o se pueden expresar en sequías prolongadas en África, por ejemplo, tormentas tropicales que arrasan todo el sureste asiático, el Caribe, el Pacífico, alturas también que además causan mortales olas de calor en Europa, incendios forestales en Corea del Sur, en Argelia, en Croacia, bueno, inundaciones graves en Pakistán, además de una prolongada e intensa sequía en Madagascar, que ha dejado por lo menos a 1 millón de personas condenadas al hambre al no tener pues una alimentación adecuada. Según Amnistía Internacional, la devastación que el cambio climático está causando y que va a seguir causando ya representa un código rojo para la humanidad. Y también el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha advertido que si las emisiones de gases de efecto invernadero no se han reducido en un 43% antes del 2030, pues va a ser imposible limitar a 1,5 grados centígrados y así sí que evitar una catástrofe absoluta.
Sin embargo, pues nosotros sabemos que esto le importa poquito a los dueños de los medios de producción, a los capitalistas de todo el mundo, este asunto tan tenaz que es el cambio climático y de catástrofe ambiental, que ellos mismos han venido agudizando. Si actúan respecto al tema es porque no es porque estén interesados pues por el bienestar de la humanidad ni nada por el estilo, sino porque ya ellos también van examinando cómo van a obtener beneficios de este problema, ¿sí? Y es parte también de lo que se hace en las cumbres, en las COP. Ya están preparando ahorita la de este año, la COP28, bueno, todas sus cumbres anuales sobre el cambio climático, que básicamente son muestra de ello, y que tampoco, que si vemos, pues al contrario de haber mitigado este asunto del daño ambiental, eso está empeorando. Pero además, el cambio climático está relacionado, dice Amnistía Internacional, con la vulneración a los derechos humanos, porque afecta no solo al medio ambiente, sino también pues el bienestar de la humanidad, y sus efectos se van a seguir extendiendo y a seguir agravando rápidamente, de hecho, causando ruina, causando miseria, causando hambre, sobre todo pues a los desposeídos, obviamente, que somos quienes principalmente padecemos los efectos de este daño ambiental, y que se traducen en crisis alimentarias, en pandemias, ya lo vivimos, en fenómenos ambientales fuera de control como inundaciones, incendios, movimientos telúricos, bueno. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud prevé que el cambio climático puede causar hasta 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050. Pues sí, esto es que este asunto no se le pone pues un alto. Pero además esto se relaciona a la generación de derechos de los trabajadores en todo el mundo. Por un lado, al tener acceso limitado a servicios tan básicos como la salud, en un momento donde este fenómeno de todos modos aumenta el riesgo de lesiones, de enfermedades, golpes de calor, desnutrición, como explicaba ahorita José, debido a la disminución de producción de alimentos, sobre todo en regiones más pobres, mayor riesgo de contagios por infecciones, por la contaminación de las aguas, la reproducción de plagas, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, porque seremos los trabajadores los sometidos a continuar produciendo en las condiciones que sean, ¿sí? Recordemos incluso a los trabajadores en Qatar cuando se preparaban para el Mundial, donde murieron decenas de compañeros trabajando, víctimas de mortales oleadas de calor, ¿sí? Y ni qué decir de los efectos que este fenómeno causa en la salud mental de la población, que es un asunto también que ya conocemos de primera mano con la pospandemia, donde gran parte de la población ha sufrido episodios de estrés postraumático y bueno, otros asuntos también de tipo mental. Ahora imagínense si se afectan esos derechos tan fundamentales, ¿sí? ¿Cómo será otros, no? Por ejemplo, el acceso a la vivienda, ¿no? En medio de una crisis ambiental que genera violentos cambios, causando fenómenos extremos, ¿no? Que destruyen viviendas, que causan desplazamientos, que causan, bueno, un poco de estragos, ¿no? Elevan las temperaturas, elevan el nivel del mar. Bueno, son demostraciones de lo que ocasiona este cambio climático y que afecta a la calidad y cantidad de los recursos hídricos, por ejemplo. Y de hecho, pues ya existen por lo menos 785 millones de personas que no tienen siquiera acceso a una fuente de abastecimiento de agua ni a un saneamiento medianamente seguro. Entonces van a tener que estarse desplazando a donde puedan conseguir por lo menos agua para sobrevivir, y eso sin contar pues los desastres naturales también que arrasan incluso con poblaciones enteras. Y yo podría enumerar muchísimas más tragedias a las que estamos siendo sometidos todos los desposeídos gracias a este fenómeno, a este cambio climático, porque son muchas, ¿no? Pero pues la idea es que también vayamos, que nos empapemos de este tema, y además el tiempo no nos da para enumerar todo. Pero sí quiero, compañeros, decir algo que está expuesto en un documento que yo los invito a que estudien, a que conozcan, a que lean. Es un documento sobre la situación actual y la táctica de los comunistas. Ese fue un documento, el análisis táctico de la 14ª Asamblea Camarada Darío que hizo la Organización de la Unión Obrera Comunista y que ustedes encuentran en el portal digital. Entonces, y quiero compartirles este pedacito. Dice: cuando hace más de un siglo Carlos Marx alertó a la clase obrera acerca de que el capitalismo es un régimen social que sobrevive a cuenta de depredar
las dos únicas fuentes de riqueza, la fuerza de trabajo y la naturaleza, indicaba a la vez que la esperanza de vida del sistema dependía de estrangular la sociedad y destruir la naturaleza, tal y como la humanidad lo está viendo ahora, enfrentada a la posible destrucción del planeta. Entonces, compañeros, todo este asunto tiene un causante, tiene un patrocinador, tiene un culpable, y es este sistema de explotación capitalista, depredador del hombre y la naturaleza. Es un sistema que definitivamente nosotros tenemos que enterrar antes de que nos entierre a todos nosotros. Que hay en ese tema una idea que creo que debe quedar muy, muy bien marcada en eso, es esa idea que nos dicen de que el causante de las muertes es los desastres de la naturaleza, ¿no? Son los terremotos, son las olas de calor, son las olas de frío, son todos esos fenómenos, sin embargo ocultan una verdad inocultable, ¿no? O sea, que es sencillo verla, ¿no? Por ejemplo, el estado de la Florida en los Estados Unidos es azotado permanentemente por huracanes. Es desastrosa, ¿no? Sí, total. Y eso, bueno, eso solo hablando del problema ambiental, ¿no? El otro que quiero destacar es el asunto de la situación de la mujer en medio de esta crisis mundial, ¿no? Entonces, examinando la situación de la mujer en todo el mundo, sinceramente dista mucho de la cacareada igualdad y de las garantías de derechos para las mujeres que tanto pregonan, ¿no? Y esto, por supuesto, pues es desigual en los países. No podemos tampoco comparar, por ejemplo, al régimen talibán y sus abusos contra las mujeres, que no les permiten ni siquiera el acceso a la educación, a otros países donde todavía tenemos ese acceso. Pero sí hay un común denominador en la situación de la mujer, y en definitiva es que esa situación está muy distante de ser equitativa para ambos géneros, y hay datos que lo demuestran. Por lo menos en algunos asuntos que quise destacar y que tomé de un artículo de la National Geographic y de otros también artículos que consulté, que fueron elaborados por varias ONG en favor de los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, quien debe sufrir violencia doméstica. Pero además las menores de 16 años obligadas a casarse presentan también tasas de mortalidad materna mucho más elevadas. Y lo más horrible de todo esto es que hay países donde se permiten estos matrimonios con el consentimiento de los padres, ¿no? Eso es algo que solo puede ser obra de este repugnante sistema que todo lo considera mercancía y propiedad, ¿sí? Incluyendo a los hijos, dando ese derecho a los padres de definir, en este caso, pues el destino de las niñas. Otro asunto que es terrible para las mujeres en el mundo es la mutilación genital, y es más frecuente en zonas como el África subsahariana y en algunos países árabes, e incluso todavía en algunas etnias, en algunas comunidades indígenas, pese pues a que ya hay prohibiciones al respecto. Y esto tiene efectos pues terribles, ¿no? Entre los cuales están dolores agudos, dificultades para tener relaciones sexuales, infecciones, incontinencia, problemas en el parto y no pocas muertes esta práctica. Y bueno, ya en otros aspectos como por ejemplo el acceso a la educación, que es un asunto muy desigual y que depende también de los regímenes políticos y de las ideologías religiosas, y que nos pone pues por lo menos en el África Central y Occidental con cifras de acceso y formación muy por debajo a la de los hombres, y eso sin contar que en las zonas en conflicto pues la tasa de abandono escolar de las chicas es 2,5 veces mayor a la de los hombres. Otro tema que es muy relevante ahora es la mortalidad materna, ¿no? Se constituye básicamente como la principal causa de muerte entre las adolescentes, ¿sí? Pero en Europa y en una parte de Asia hay otro asunto que también es una causa principal de muerte, y es el suicidio. Esa es la mayor causa de muerte de mujeres, y de hecho en muchos países asiáticos la tasa de suicidio de las adolescentes duplica la media mundial. Bueno, también está el asunto de los embarazos en adolescentes, de los cuales pues las tasas más altas están en América Latina y en el África subsahariana, y que son también una causa de mortandad importante entre las mujeres, entre las chicas, sobre tiene acceso todavía a abortos seguros y atendidos por el sistema de salud estatal.
Y bueno, también no solamente la muerte, ¿no? En países donde está prohibido el aborto, también pues las mujeres son condenadas. De otro lado, pues este asunto ya lo hemos señalado también en Vanguardia Obrera, y es la baja participación de las mujeres en política, en puestos de dirección y demás, bueno, con muy poco acceso a ellos, donde básicamente pues los partidos apenas dan como un cumplimiento formal a esa supuesta igualdad de género, ¿no? Y permiten la participación de las mujeres en algún porcentaje que sigue siendo muy mínimo. Y otro asunto que es el que en este momento me parece que está como muy al orden del día y que es muy escalofriante, es una situación alarmante, y es el asunto de los feminicidios, de las violaciones y bueno, las violencias de todo tipo que van desde esos feminicidios por machismo, celos, actitudes posesivas de propiedad, hasta redes de trata de personas, principalmente pues con fines de explotación sexual. Entonces uno dice, bueno, ¿y ante esto qué? ¿Qué vamos a hacer? La organización, la ONU, nos da unas cifras que son insuperables y el capitalismo imperialista sigue vivo, ¿no? Dicen ellos, bueno, que vamos a tardar por lo menos 286 años para cerrar las brechas que existen en materia de protección legal para las mujeres y para eliminar pues leyes discriminatorias contra las mujeres. Pero pues por supuesto que nosotros los revolucionarios, nosotros los comunistas no vamos a esperar casi 3 siglos a que esto pase. Y esto es una demostración práctica de que si bien nosotras podemos exigir algunos derechos en el sistema capitalista, no va a haber igualdad para nosotros en Toca este hacer sistema. la revolución. No la va a haber, ¿sí? Entonces no vamos a esperar eso, por eso desde ya las mujeres nos organizamos y sí, vamos exigiendo nuestros derechos como les digo, porque eso de todos modos nos ayudará a mejorar nuestras condiciones para la lucha, pero nosotras sí debemos ir más allá, porque además de garantizar nuestra vida, la lucha es por la emancipación que solo puede ser posible si luchamos de la mano por la emancipación de la clase obrera, ¿sí? Y esa es la pretensión del movimiento femenino revolucionario que invitamos a organizar construyendo comités de mujeres. Pero además, pues, de trabajar con nuestra agitación socialista entre las mujeres y entre el movimiento femenino actual, que requiere una dirección revolucionaria, ¿sí? Que rompa el estrecho marco de luchar por nuestros derechos acá en este sistema capitalista sin cambiarlo, ¿sí? Entonces, no, y yendo más allá, compañeras, y este llamado es muy especial para ustedes, compañeras exacerbados en este momento, tienen un enemigo común, tienen un causante común, y es el capitalismo imperialista y su Estado. Y por ello las luchas en estos dos terrenos tienen que indiscutiblemente estar ligadas a su destrucción. Entonces por eso el programa de hoy, por eso y también pues se dice en el documento que les mencioné, se hace cada vez más urgente la unidad de los comunistas, intercambiar análisis, experiencias, investigaciones, debatir fraternalmente sobre las divergencias que haya en el seno del movimiento comunista internacional, pero definitivamente avanzar hacia la nueva internacional comunista. El comunismo, el gran emancipador del sexo femenino, no puede ser solamente el resultado de la lucha común de las mujeres, de todas las clases por la reforma del sistema burgués en la dirección indicada por las reivindicaciones feministas. No puede ser solamente el resultado de una lucha contra una posición social privilegiada del sexo masculino. El comunismo solo y únicamente puede ser realizado mediante la lucha común de las mujeres y hombres del proletariado explotado contra los privilegios. El poder de los hombres y mujeres de las clases poseedoras y explotadoras. El objetivo de esta lucha es la superación de la sociedad burguesa del capitalismo. En esta lucha el proletariado puede estar seguro de conseguir la victoria si logra despedazar el poder de la burguesía explotadora mediante acciones revolucionarias de masas. Aquí a saludar a Milenita Villamizar. Buenas noches. No puedo leer, por acá se nos cayó la señal de nuevo. A Carlos Rosero, buenas noches, saludos a todos. Milenita nos saluda desde Matanza, Santander. Miguel Andrés Otálvaro, saludos desde Bogotá.
Por aquí Sergio, unidad. Jimmy Moyano, buenas noches. Qué pena la hora. Desde Cúcuta, norte de Santander, representando a un Citraseg. Muy bien. María Ocampo también nos saluda. Buenas noches, compañeros. Excelente que los obreros y activistas podamos escuchar este programa con ideas diferentes a las que se escuchan normalmente. Compañeros de un Citraseg, Minergética y desde Pasto, muy bien. Arcángel Barco Santa, bueno, buenas noches, compas, gracias por la transmisión. Ojalá en la red hubiesen más contenidos tan claros y revolucionarios como estos. Muchas gracias, compañero. Proletarios del Mundo Unidos, nos dice María Ocampo, y también un saludo a León Rubén, que está hoy acompañándonos en esta transmisión. Bueno, de esos temas que estamos mirando de la situación internacional, hay uno que nos debe preocupar a muchos por las posibilidades tan grandes de desastre que tiene este fenómeno, y es que hay un gran peligro que amenaza la vida en el planeta. Hay la posibilidad de una tercera guerra mundial, pero también está la posibilidad de impedirla o cambiarle el curso. Ese es otro fenómeno, es otra relación que es importante que tengamos en cuenta de la situación mundial. Lo primero, decir pues que los preparativos de una guerra imperialista y la posibilidad de que surjan no son un invento, sino que obedecen al análisis de la situación internacional, donde persiste esa aguda crisis del sistema capitalista, como lo explicaban aquí los compañeros cuando se referían a ese tema, y que es una crisis que la reconocen como una de las más grandes en la historia del capitalismo y que viene desde el 2008, reconocida incluso por los economistas al servicio de las grandes empresas imperialistas. Y frente a una crisis tan honda, tan profunda, nos enseña la economía política que una guerra siempre será una válvula de escape. Es una de las posibilidades objetivas para darle algún respiro a esa crisis. ¿Por qué? Porque lleva consigo un nuevo reparto del mundo. Cuando hay una situación de guerra, lo que se busca es una nueva relación a nivel internacional de las fuerzas que dominan el mundo, y por lo tanto es doblegar o dominar a una parte de los contendientes. Pero además de eso, de esa disputa entre los imperialistas, es una forma de destruir gran cantidad de las fuerzas productivas, entre ellas, desafortunadamente y dolorosamente, seres humanos. Es matar gente, es acabar fuerzas productivas y muchos hombres, y así iniciar un nuevo ciclo, como ha sido el resultado de las dos guerras mundiales pasadas. Es decir, es una posibilidad real, que cuando uno la tiene cerca, muchas veces no la logra ver, pero así sucedió también en las dos guerras anteriores. Pero además de eso, otra condición que tiene que ver. ¿Por qué? Porque los imperialistas necesitan realizar la plusvalía de un sector económico enorme, y ese sector económico se llama la industria militar, que le meten miles de millones de dólares, y la única manera de realizar esa plusvalía es usándolas. Es decir, si no se usan las armas, si no hay a quien vendérselas para que las use, es plusvalía que está ahí, sin realización, y por eso están interesados en mover esa enorme economía mediante guerras regionales, que son las que promueven y desarrollan permanentemente, para dar de baja todo el material bélico que consideran obsoleto, y adicional para darle paso al uso de las armas de última generación. Y en eso están todos: Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Japón, que prueba todo su arsenal nuclear. El otro aspecto importante en esto tiene que ver con los contendientes y la correlación de fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? Ese papel hegemónico que algunos le han adjudicado a los Estados Unidos, donde muchos pues por algunas apariencias del fenómeno hablan de que Estados Unidos es la gran superpotencia, y la llaman así, gran superpotencia hegemónica mundial. Incluso le adjudican pues cierta condición progresista al resto de países, que es un error pues garrafal en la apreciación de esta situación, pero que hoy ya notoriamente ya se hace más evidente. Algo que siempre se ha debatido, ahora se hace más notorio, porque esa condición de ese país
ha disminuido y se ha visto más ese equiparamiento, incluso esa condición donde es un país que estando en muchas décadas de auge, ahora se encuentra en una terrible crisis interna, no solo en su economía, sino a nivel político, institucional y social. Incluso ha perdido buena parte de su poder regional en zonas como América Latina y el Medio Oriente. América Latina se sabe pues que lo reconocían pues como el patio trasero de los gringos, y se le han metido pues los imperialistas, otros países imperialistas, a disputarle control económico, incluso militar. En el Medio Oriente pues es evidente también eso, ¿sí? Entonces esa correlación de fuerzas también tiene que ver en eso para analizarlo, porque la otra característica que va a la par con ello, por lo tanto, es el poder que ha adquirido también otros países. El caso de China pues es el más destacado, pero además de eso pues lo que todos conocemos ya, el poder que mantiene Rusia, contradicciones entre los países de la Unión Europea también, y el repunte a nivel económico y bélico de países como por ejemplo Japón. Pero adicional a eso, la existencia de otros países que aun cuando no tienen ese poder tan grande como ellos, a la hora de las apuestas y a la hora de ponerlos en el tablero de las negociaciones y de los acuerdos, vistos así, empiezan también a tener algún grado de importancia. Países como Turquía, Israel, India, Brasil, Irán, ¿sí? Incluso algunos de ellos que ya tienen armas nucleares, ¿no? Esos bloques, que es la otra característica, hablando de esas fuerzas como se unen, esos bloques, la otra característica es que no son para nada estables si se juzga por los intereses que los unen. Es decir, no se puede confiar en una unidad monolítica e irrompible en esos acuerdos, por ejemplo, que se están dando en estos momentos entre los Estados Unidos y la Unión Europea en el caso de Ucrania, ¿sí? Se sabe efectivamente que entre ellos hay disputas. Un caso, por ejemplo, de hace algunos años que nosotros conocimos fue, por ejemplo, la salida del Reino Unido del bloque de la Unión Europea, ¿sí? Entonces hay contradicciones entre ellos y por lo tanto ellos mismos saben que no pueden confiar ciegamente en que esos bloques están tan unidos, sino que perfectamente se pueden romper, y en una guerra mundial cualquiera puede salir debilitado, incluso los Estados Unidos, ¿sí? Esa condición también es importante. ¿Por qué? Porque eso lleva a que no sea tan fácil, aun cuando existan condiciones y un riesgo muy grande, la situación de desencadenar una guerra de grandes proporciones no es tan sencilla. Es una relación que hay que entender en eso, ¿no? Se puede decir que estamos a un paso, que hay un detonante, incluso podrían ser hasta 2 o 3 detonantes muy importantes en estos momentos, pero esa correlación de fuerzas y esos riesgos que tienen esos países no los dejan oprimir el botón definitivo para una guerra, ¿no? Y uno de esos botones detonantes es precisamente Ucrania, ¿sí? Por eso se preparan a nivel local también para desarrollar guerras como las que se están dando en estos momentos en ese país. Ucrania en estos momentos hay que tenerlo como ese hilo que se puede romper por donde se vuelva un detonante explosivo para que se desencadene una guerra, ¿sí? En otras circunstancias cualquiera podría decir, se les metieron al patio trasero de los rusos, ¿por qué eso no explotó? ¿Cierto? Porque Rusia sabe efectivamente que puede perderlo todo. Pero también se puede decir, ¿por qué Estados Unidos, si está tan fuerte y se considera tan fuerte, por qué no fue por todo? ¿Sí? Que era la situación en la que uno diría, si se meten hasta Ucrania y tienen el respaldo de todos los países de la Unión Europea, vayan por todo y métase y lleguen a Moscú, ¿no? Sin embargo, ellos saben que existe el riesgo porque también existen otros países que entran a jugar un papel importante ahí. El caso de China, por ejemplo, o el caso de Corea, ¿sí? Y otros países que también están abiertamente alineados con Rusia. Entonces esa condición también entra a jugar un papel importante, pero Ucrania efectivamente es uno de esos puntos, ¿no? Y claro, recordamos pues la participación de varios países con ayuda militar a los Estados Unidos, como el Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, España, Polonia, entre otros, ¿no? Es decir, están metiéndole pues los dientes a eso y están metiéndole guerra a eso, ¿sí? El otro flanco de ese aspecto tiene que ver con el tema nuclear.
Es decir, son varios países los que tienen arsenal nuclear. Según los informes pues que se han recogido de eso, lo que muestran pues de eso son que los que tienen armamento nuclear y en su orden de cantidad son Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Que por cierto, Corea del Norte es otro punto de esos neurálgicos que perfectamente puede desencadenar una confrontación de grandes proporciones. En estos días pues ellos se han vuelto noticia pues Corea del Norte, por tanto Corea del Norte como Corea del Sur, por los ejercicios militares, y por ejemplo se están preparando pues. En uno de los recientes informes de prensa dicen lo siguiente: solo el pasado viernes alrededor de 800.000 estudiantes y trabajadores de todo el país expresaron su deseo de alistarse o volver a inscribirse en el ejército para combatir a Estados Unidos, informó este sábado el periódico estatal de Corea del Norte. Es decir, ese es otro punto ahí importante que puede desencadenar pues en una guerra. Es decir, las condiciones objetivas están muy agudas y las posibilidades de desencadenar una guerra son muy grandes, ¿sí? ¿Quién la desencadene, quién la inicie? No es tan sencillo por esa correlación de fuerzas, ¿sí? Ahora, desde la parte pues de los trabajadores, que es el otro aspecto a nivel internacional que yo quiero destacar, me parece que es la contraparte real está ahí, es decir, no es el movimiento general, el movimiento pacifista, los que llaman pues a parar la guerra y todo eso, no, ¿cierto? La fuerza principal que contrarresta esa posibilidad de guerra está es en la lucha de las masas trabajadoras y en especial la del proletariado, ¿sí? Que es la esperanza de un futuro para la humanidad, incluso para la existencia de la vida misma en el planeta. Sobre esa situación podemos destacar positivamente lo siguiente: primero, que la lucha de resistencia está en un excelente estado de desarrollo y cada día se presentan por diversos motivos. Es una perspectiva alentadora, pues no se caracteriza por la pasividad ni por la indiferencia, sino todo lo contrario. En todas partes, todos los días están surgiendo protestas, levantamientos, paros, huelgas y algunos de carácter masivo y en ocasiones muy combativo, que se pueden medir por las históricas jornadas de varios días, algunos de carácter nacional en muchos países, por las cifras incluso de heridos de los dos bandos, por las cifras de detenidos y hay que decirlo también, lamentablemente, por la cantidad de muertos. Es decir, son beligerantes al punto que en muchos casos han derrocado presidentes y han hecho retroceder a los gobiernos en medidas supuestamente pues innegociables por parte de gobiernos que posan pues de muy radicales y muy fuertes frente al poder de las masas, pero que el poder de las masas los ha hecho retroceder y eso es un aspecto muy importante, ¿sí? Otra característica a destacar en esa situación, el papel de la clase obrera y sobre todo la parte que tiene que ver con la juventud. Es una juventud obrera que despunta en todas esas luchas con un papel protagónico y altamente creativo y beligerante, lo que le da una perspectiva al futuro muy alentadora. Incluso lo digo creativo porque en esos levantamientos se ve la manera audaz con que han incursionado incluso en el uso de los medios digitales para combatir contra sus adversarios de manera muy destacada. Esa es otra cosa muy importante. Y para mencionar la otra característica que tiene que ver con esa lucha del pueblo, con esa lucha de las masas a nivel mundial y que juega un papel destacadísimo y puede ser decisivo en determinado momento, tiene que ver con las guerras populares, sobre todo en la India, en Filipinas y en Turquía. Porque al final de cuentas son eso, son la vanguardia de la lucha revolucionaria, que es la contraposición directa a todas las guerras reaccionarias. Su desarrollo está lleno de obstáculos y vicisitudes, los que les hemos hecho seguimiento y los que hemos podido ver noticias de esas guerras nos damos cuenta de la gran cantidad de lucha, de derrotas, de problemas que se están presentando, pero la perspectiva general es hacia su desarrollo, con grandes sacrificios, con no pocas derrotas parciales, pero cada gota de sangre, cada combatiente abatido por las fuerzas enemigas
en esas guerras se ha convertido en abono y en estímulo para que nuevos combatientes se unan a la guerra popular, siendo ella una posibilidad real de llevar a buen término esa sentencia pues que nosotros siempre recordamos de que o la revolución detiene la guerra o la guerra desata la revolución. Y eso realmente se convierte, esa situación de las guerras reaccionarias se convierte en un estímulo para el desarrollo de esas guerras populares. Ahora, como aspectos negativos, ¿qué puedo resumir yo de eso? Objetiva pues de una destacada o mayoritaria dirección revolucionaria en tantos estallidos sociales. Es decir, falta de fuertes partidos, falta de internacional comunista. ¿Sí? La otra característica en ese aspecto, mucha desorganización en las fuerzas obreras en el mundo. Y no solamente hablo de la situación, de la condición en cuanto a organización revolucionaria del partido, sino incluso en su lucha de resistencia. Los que ven la experiencia aquí en Colombia se dan cuenta de eso, y es que predomina todavía en la mayoría de países las direcciones entreguistas, reformistas, amangualadas con los reaccionarios, y eso hace que se destaquen, que no se destaquen mejor todavía grandes centrales sindicales revolucionarias. Es decir, ese trabajo de reestructuración sindical para la lucha de resistencia del movimiento obrero juega un papel importantísimo. Es urgente, es necesario la creación de una central sindical revolucionaria roja, ¿sí? Y en general que todo el movimiento obrero se organice mejor en su lucha. Pero viendo esos aspectos negativos, visto de conjunto, si hay una gran fuerza social en desarrollo, donde prima el enfrentamiento de clases con grandes posibilidades, y que es la mejor y la mejor perspectiva para la amenaza de una tercera guerra mundial imperialista. Ya para terminar, yo creo que a pesar de que es muy alta la posibilidad de una confrontación, destacar esto: ninguno de los contrincantes está lo suficientemente seguro de obtener la victoria. Todo lo contrario, todos están llenos de miedo porque un paso en esa dirección podría dejarlos en una contundente derrota. No son tan mayoritariamente fuertes y no pueden confiar en sus aliados. En cualquier momento, si las condiciones se presentan, cualquiera de sus socios puede voltear las armas y volverse su enemigo. Entonces esa es la situación como yo la veo, pero efectivamente es una posibilidad y es un riesgo muy posible que hay que considerarlo con mucha seriedad, la posibilidad de una guerra mundial. RR contra el imperialismo que mantiene explotados a todos los trabajadores de la tierra. Radical, Tabra, poeta, rap resistencia. Te toca trabajar. Te toca trabajar. Trabajas, te maltratan, despiden, no te pagan, salario te rebajan. Bueno, hemos estado aquí con este programa un poquito extenso, primero pues porque estamos en la celebración de este programa número 100, y porque estamos tocando un tema que hemos considerado muy importante, porque tenemos que romper con esa idea pues que nos inculcan mucho de que preocupémonos solamente por lo que está pasando aquí, preocupémonos por lo que pasa en nuestra ciudad, o por lo que pasa en nuestro gremio, o por lo que pasa alrededor nuestro de nuestra situación particular. No. Esa relación de la situación internacional es muy importante, y por eso le hemos dedicado un buen tiempo a eso, y los invitamos pues a que nos tengan un poquito de paciencia, nos acompañen hasta el final, porque ahora viene precisamente algo de lo que muchos de nosotros nos preguntamos, y algunos en el chat también por ahí lo han dicho, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Sí? Es decir, ¿cómo desembrollamos todo este panorama y cómo es esa relación de lo que pasa por allá a nivel internacional y cómo se relaciona eso con lo que nosotros tenemos que hacer? Y por eso invito pues a que nos comente algo al respecto al compañero José. Bueno, en efecto los compañeros han planteado unidad, proletarios del mundo unidos, y los compañeros desde la mesa han planteado, por un lado, la solución definitiva, que es el socialismo, y de otro lado, la necesidad de la internacional, de una organización internacional de la clase obrera.
que en efecto no tenemos desde hace mucho tiempo, porque la situación así convulsionada como está, y de un sistema pudriéndose y muriéndose, exige darle, decía yo al principio, la patada y enterrar el sistema. Para eso se necesita la internacional. Esa urgencia es responsabilidad, eso no crean, compañeros, que eso es por allá, que nos va a resolver esa situación por allá gente del otro mundo. No, somos los obreros conscientes y los intelectuales revolucionarios quienes tenemos esa responsabilidad de avanzar en la construcción de esa organización internacional de nuestra clase. Una organización que sea capaz de organizar y dirigir la lucha del proletariado y los pueblos del mundo en la lucha esa contra el imperialismo, en unificar la lucha de los distintos países en una sola lucha mundial de la clase obrera y los pueblos para triunfar sobre los enemigos. Construir esa organización, por consiguiente, es la tarea más urgente de nosotros. Una tarea que no puede hacerse sin una lucha frontal y sin cuartel contra las ideas erróneas que provienen de jefes oportunistas, es decir, de los falsos comunistas, de esa gente que se llama comunista, principalmente de los revisionistas, que dicen que se llaman a sí mismos comunistas, pero que renuncian a la revolución porque creen que es posible pasar al socialismo sin una revolución violenta, sin derrocar con la violencia revolucionaria, con la guerra popular, a las clases dominantes y al imperialismo. Existe entre los comunistas, es decir, entre los revolucionarios, no con los revisionistas, con los que renunciaron a la revolución, sino entre los revolucionarios comunistas, una base de unidad general común. Y me refiero pues a los comunistas revolucionarios, a los marxistas, leninistas, maoístas, es decir, a quienes han entendido el desarrollo de la ciencia del socialismo y que han comprendido la importancia de continuar la revolución después de la revolución, que fue lo que enseña la revolución en China. A esa gente tenemos esa base común, pero también se necesita en el seno de los marxistas, leninistas, maoístas, luchar contra una variedad de oportunismo conocido como izquierdismo, que tiene unas ideas que no contribuyen a la lucha del desarrollo al desarrollo de la lucha del movimiento obrero, por cuanto es una posición que cree, o unos camaradas que creen que se pueden tomar atajos. Piensan con los deseos indudablemente y creen que basta con sus buenas intenciones, con sus propósitos y sus acciones para cambiar la situación en que está nuestro movimiento carente de organización internacional. Para esa tendencia es suficiente la actividad de los comunistas. Y dan por sentado que con su actividad las masas van a coger las ideas revolucionarias y el camino pues correcto. Esa posición se expresa pues más específicamente en frases en apariencia muy revolucionarias, tales como partido militarizado construido en torno al fusil, ejército popular como forma principal de organización de las masas, lucha armada como forma principal de lucha en todo momento, guerra popular en todas partes rodeando las ciudades desde el campo. En apariencia muy revolucionarias, muy radicales, pero ideas que desprecian el papel de la conciencia del proletariado, invierten la relación entre la política que debe dirigir el fusil y ponen el fusil al mando, rinden culto pues al militarismo y llegan al absurdo pues de proponerle a los obreros en Francia, por ejemplo, o en Colombia, donde la población obrera mayoritaria y la protagonista de la revolución se encuentra concentrada en las ciudades, y entonces le proponen es ir a rodear esas ciudades donde ya están, a rodearlas desde el campo, es decir, váyanse al campo para que rodeen las ciudades, es decir, les están diciendo renuncien a la insurrección armada para enfrascarse en una aventura. A eso conducen tales planteamientos.
Entonces se necesitan ideas equivocadas, pero también se necesita avanzar en la actividad conjunta, en el acercamiento de los distintos partidos y organizaciones con el propósito de avanzar ahora a una conferencia internacional unificada que esbroce ese camino hacia la nueva internacional. Aparejada con esas ideas incorrectas, pues izquierdistas y militaristas, hay otras ideas equivocadas, ideas nacionalistas que surgen de una comprensión y de una valoración incorrecta del papel de la internacional. A propósito de eso, aquí hay un comentario chiquito que creo que vale la pena que lo tenga en cuenta. Dice Sergio, ¿puede ser el Centro Internacional de Coordinación? Que sí, le entiendo que sí puede, lo que hay que construir un Centro Internacional de Coordinación. Internacional comunista, una conferencia, es decir, un encuentro, una reunión de los comunistas que les permita construir un centro, mientras se organiza la internacional como tiene que ser. Y ese centro lo necesitamos también luchando, y toca construirlo luchando, decía, contra ideas que son nacionalistas, que son contrarias a ese sentido, pues, y a la orientación desde el manifiesto comunista de Proletarios del Mundo Unidos y desde la Carta de los 25 puntos de proletarios y pueblos del mundo unidos contra el imperialismo. Y es incorrecta porque parte de una apreciación errónea de que la manera de contribuir a la revolución mundial es haciendo la revolución en su propio país. No, existe una interdependencia entre la construcción de la internacional y la construcción del partido en cada país, y entre la revolución en cada país y la revolución proletaria mundial, en una situación, sobre todo en una situación como la que se está viviendo en la actualidad. No se puede avanzar en la construcción y fortalecimiento de los partidos en cada país si no se avanza en la construcción de un centro comunista internacional. Son dos tareas indesligables. Van juntas, van unidas. No puede existir la una. Y lo mismo, no puede avanzar la revolución en cada país si no avanza la revolución en el mundo en las actuales circunstancias. Por tanto, son dos tareas que se conjugan, se confluyen, no son excluyentes, sino que se compaginan y se refuerzan mutuamente. En ese sentido, a la par con avanzar en la construcción del partido, con la construcción del ejército popular, con la construcción del frente de las clases revolucionarias de acuerdo a las condiciones concretas en cada país, se necesita avanzar en la coordinación de los esfuerzos de los partidos y organizaciones de los distintos países para impulsar la lucha revolucionaria, ¿sí? Es decir, de construir ese centro, esa coordinación en la actividad conjunta también, es decir, en el acercamiento, no solamente las reuniones y las cosas y los eventos que haya que hacer, las conferencias, los seminarios internacionales que haya que hacer, sino en la acción conjunta también contra los preparativos de guerra imperialista, en agrupar a las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas a nivel internacional también para desatar acciones conjuntas, en intensificar la lucha revolucionaria contra la agresión de los imperialistas a los distintos países y en apoyo a la lucha revolucionaria de los pueblos y los países contra la reacción y el imperialismo, en apoyar las guerras populares, es decir, en acciones conjuntas, incluso de las mujeres, del movimiento revolucionario de las mujeres, de las acciones conjuntas contra la degradación del planeta, en fin, de las acciones revolucionarias mundiales del proletariado y las masas en contra de todo lo que está ocurriendo. Y eso es posible y necesario hacerlo ahorita. Nada nos impide hacer eso en las actuales circunstancias. Esa es la forma, y creo que es la orientación correcta que permite avanzar en esa dirección de dotar a la clase obrera de un centro revolucionario internacional que sea capaz de, cuando cambie la situación, en un cambio de una situación, rápidamente se pueda constituir un centro
que sea capaz de ponerse al frente y dirigir a ese ejército mundial del proletariado que está en pie de lucha y que es innegable que está en pie de lucha. Bueno, muy bien, compañero José. Yo quiero, antes de que cerremos, compartirles algo más del documento de situación actual y táctica de los comunistas, porque quiero dejar a estudie ese documento muy juicioso y muy a conciencia. Y sí, básicamente es de lo que hablamos en todo este programa: la exacerbación de la crisis económica del capitalismo mundial, el agravamiento de la crisis social, la persistente crisis sanitaria, la aguda crisis del medio ambiente, los preparativos de guerra imperialista ocasionan la lucha incesante de las masas y la división de las clases dominantes, ocasionando crisis políticas, crisis que abren la posibilidad de transformarlas en crisis revolucionarias en la medida en que los comunistas estén preparados ideológica, política, organizativa y militarmente para conducir a las masas al triunfo de la revolución, y no en uno u otro país, sino en un grupo de países. Y en ese sentido, desde la 14ª Asamblea de la Unión Obrera Comunista, se ratificó el compromiso con la preparación de la Conferencia Internacional Unificada de los Marxistas-Leninistas Maoístas y con la necesidad de avanzar en la preparación del Congreso de Partido en Colombia. Y es la invitación que hacemos a todos los marxistas-leninistas maoístas, a los luchadores que simpatizan con estas ideas. Compañeros, les agradecemos por haber estado hoy en el episodio número 100 de nuestro programa Vanguardia Obrera. Esperamos contar con ustedes en los próximos programas, esperamos poder cada vez mejorar esta labor de agitación y propaganda para ustedes y también para el bien de la humanidad, porque estas son ideas revolucionarias, son ideas que nos ayudan a elevar el nivel de conciencia en todo el movimiento y que nos acercan un poco más a esa justa causa que nosotros venimos enarbolando, y es la destrucción de este sistema capitalista, de su Estado, y la construcción del Estado de obreros y campesinos.